Buenas noches. Damos comienzo a este ciclo de conferencias. Mi nombre es Fernando, soy parte de un grupo de laicos de la ciudad de Neuquén, que estamos comprometidos de alguna manera con la obra de Ariel. Para mí es algo muy agradable poder presentarlo a Ariel Álvarez Valdés, a quien a través de sus enseñanzas puede comprender un mensaje más actual y quizás que muchos necesitamos. Ariel Álvarez Valdés es licenciado en Teología Bíblica por la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén, con la distinción de Summa Cum Laude, y doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo la máxima calificación por su tesis La Nueva Jerusalén, Ciudad Celeste o Ciudad Terrestre. Como parte de sus estudios, ha realizado numerosos viajes académicos por Egipto, Jordania, Turquía, Grecia y la península del Sinaí. En Argentina es profesor de Sagradas Escrituras en el Seminario Mayor de Santiago del Estero y de Teología en la Universidad Católica de la misma ciudad. En el año 1996 fue incorporado a la Asociación Bíblica Italiana y en 1998 fue designado miembro honorario del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. En 2003 fue incorporado a la Asociación Bíblica Española. Desde hace varios años se dedica a la divulgación popular de la investigación científica de la Biblia a través de escritos y conferencias en Argentina y en el extranjero. Ha publicado más de 200 artículos sobre temas bíblicos en diversas revistas de Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países. Ha dictado conferencias y cursos bíblicos en España, Ucrania, Chile, Colombia y México. Queremos agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, a los integrantes del grupo Pro Diálogo Ciencia y Fe, a la editorial San Pablo, que todos han colaborado para que esto sea posible. Este ciclo de charlas, el cual el temario de hoy es ¿Cómo fue el origen del mundo? Biblia y astronomía. Mañana será ¿Cómo fue el origen del hombre? Biblia y evolución. Y para terminar, ¿existió realmente Jesús de Nazaret? Biblia e historia. Al final de la charla, Ariel va a responder a sus preguntas acerca del tema de hoy. También vamos a presentar el último libro editado por San Pablo, que es Enigmas de la Biblia 12, y también sortearemos entre los presentes algún libro de la editorial y del autor. Muchas gracias. Con ustedes, Ariel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Cuenta que una vez un hombre se fue con su esposa a una fiesta de ex compañeros de la escuela y sentado al lado de la mesa de ellos había una chica, una mujer. Estaba completamente borracha, con una botella de vino en la mano que se tambaleaba de un lado a otro. Entonces la mujer le dice al marido: ¿la conoces a ella? Y el marido le dice: sí, es una ex novia mía. Me han dicho que desde que dejó conmigo ya hace muchos años se ha dedicado a la bebida y nunca más ha vuelto a estar sobria. La mujer se queda pensando un momento así y dice: Dios mío, ¿cómo se puede festejar tanto? Y es que siempre hay dos maneras de ver las cosas: cómo las veo yo y cómo las ven los demás. Y por supuesto siempre pensamos que como veo yo las cosas es lo mejor. Una vez entré en un negocio y había un cartelito que decía: piense bien, piense como yo. Y creo que es la actitud que solemos asumir nosotros. Y por eso a veces nosotros decimos cosas
en un sentido y los demás lo entienden en un sentido diferente. Y si eso ocurre hoy con nuestra lengua y con nuestra cultura, imagínense lo que ocurrirá con la Biblia, que es un libro escrito hace 3000 años, en una mentalidad muy diferente, con una cultura muy distinta a la nuestra. Y por eso es que a lo largo de los siglos se han producido muchos malos entendidos y conflictos entre la Biblia y la ciencia, porque tenemos lenguajes y enfoques muy diferentes y tiempos de distancia muy distintos. Y uno de los primeros conflictos que se produjo entre la ciencia y la Biblia es el que tuvo que enfrentar la Iglesia con la astronomía. Y el responsable científico de este conflicto fue paradójicamente un sacerdote católico llamado Nicolás Copérnico. Copérnico era un sacerdote polaco muy culto, muy estudioso y que además era muy aficionado a la astronomía. Y Copérnico, en sus ratos de investigación y de estudio, e incluso con los elementos bastante primarios y primitivos que tenía en su época, había llegado a una conclusión, y era que en realidad la Tierra no estaba en el centro del universo y los demás planetas giraban en torno a ella como normalmente se creía, sino la Tierra giraba alrededor del Sol, y el Sol era el que estaba en el centro de este sistema planetario. Estuvo 25 años Copérnico estudiando y produciendo estas investigaciones. Desde el año 1507 hasta el año 1532 volcó todas estas elucubraciones suyas en un libro, y finalmente en 1532 terminó este famoso libro suyo llamado La Revolución de los Cuerpos Celestes. Fue un libro extraordinario y que realmente, como su nombre lo indica, provocaba una revolución. Sin embargo, cuando Copérnico terminó su libro, no se animó a publicarlo y tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo de publicar el libro? En primer lugar, porque el libro de Copérnico tenía ideas revolucionarias. Imagínense que no se trataba simplemente de decir dónde estaba la Tierra, dónde estaba el Sol. Se trataba de romper con un mensaje teológico del universo. En aquel momento se pensaba que la Tierra estaba en el centro de todo este sistema porque el hombre era el centro de la atención divina. Dios había creado todas las cosas y había dejado en el centro a la Tierra porque el hombre era su criatura más gloriosa y más extraordinaria, como lo canta la Biblia. Y de pronto descubrimos que en realidad la Tierra es un planeta secundario más que da vueltas alrededor del Sol. Era un cambio religioso, no era solamente un cambio astronómico. Rompía con el carácter teológico de la creación y además rompía con las ideas de Aristóteles, que desde muy antiguo venía proponiendo al hombre como centro antropológico de toda la creación. Pero hubo una segunda razón por la que Copérnico tuvo miedo de publicar su libro, y es que hacía pocos años Lutero se había separado de la Iglesia. En el año 1517, pocos años antes de que termine su libro Copérnico, había clavado sus famosas 95 tesis en Alemania, y con esto había creado el cisma protestante. Así que había un aire de cisma en la cultura europea, había todo un malestar con estas ideas extrañas y novedosas, y entonces Copérnico tuvo miedo de irritar a algunas personas de mentalidad sensible, tuvo miedo de enojar y de molestar a algunas personalidades. Y entonces, ¿qué hizo Copérnico? Decidió guardar su libro y no publicarlo. Y lo guardó hasta que se enfermó gravemente. Y cuando estaba en su lecho de muerte, ya muriéndose, recién ahí decidió publicarlo. Así que en el año 1543 lo mandó a la imprenta. Y paradójicamente el primer ejemplar de su libro le llegó a su cama el mismo día que se murió. El 24 de mayo de 1543 tuvo en sus manos el primer ejemplar de aquel extraordinario libro Copérnico, y a las pocas horas se murió. Se murió sin ser consciente de la revolución que acababa de provocar. Es más, había inventado o había creado la teoría heliocéntrica, que según dicen hasta el día de hoy es una de las teorías
más importantes de toda la historia de la ciencia occidental. Y esta hipótesis o esta teoría de Copérnico había quedado como una simple hipótesis si no hubiera sido por otro astrónomo también importante que vino después de él, que fue Galileo Galilei. Porque Copérnico había hecho esta propuesta, pero no tenía cómo demostrarla porque no tenía los elementos técnicos para poder comprobar lo que él había concluido con sus investigaciones. Pero Galileo estaba en condiciones diferentes. Galileo había nacido en Pisa y pocos años después se fue a vivir a Florencia, después se trasladó a Padua, y cuando estaba viviendo en Padua, ahí le llegaron las noticias en el año 1609 que un oscuro óptico había inventado un nuevo aparato llamado telescopio, que era un juego de lentes con los cuales era posible amplificar la visión. Entonces Galileo, que conocía el libro de Copérnico, pero que no podía hacer nada porque no se podía avanzar más de lo que había avanzado Copérnico, se le ocurrió una idea genial. Se hizo traer un telescopio, él mismo lo perfeccionó, lo amplificó, y entonces, en vez de dirigir el telescopio hacia sus amigos del frente o hacia la vecina de al lado o hacia objetivos militares como se lo había utilizado hasta ese momento, se le ocurrió una idea genial. Fue el primero que dirigió el telescopio hacia el cielo. Y entonces, la noche del 6 de enero del año 1610, Galileo vio cosas increíbles e insospechadas. Fue el primero que pudo ver con mentalidad moderna los cielos como nunca nadie los había visto. ¿Y qué descubrió Galileo? Ahí descubrió muchas cosas. Ahí descubrió que los cielos no eran perfectos como se creía hasta ese momento. Ahí descubrió que la luna no tenía una superficie pulida y perfecta como se pensaba, sino que tenía baches, tenía montañas, tenía cráteres, tenía valles. Ahí descubrió que el sol, que era el símbolo de la perfección máxima, de la incorruptibilidad cósmica, había tenido manchas, así que no era perfecto. Ahí descubrió que Venus tiene fases. ¿Qué quiere decir esto? Si Venus girara alrededor de la Tierra, como se pensaba antes, siempre veríamos la misma fase. Pero vio que nosotros vemos fases diferentes de Venus, quiere decir que está girando alrededor de otra cosa que no somos nosotros. Ahí descubrió también que hay miles de estrellas que a simple vista no se las podía ver y que forman la Vía Láctea. Y entonces, con todos estos descubrimientos, Galileo ahora sí estaba en condiciones de publicar una obra con conocimiento de causa y con demostración científica. Y en el año 1610, en marzo del año 1610, publicó un famosísimo libro llamado Siderius Nuntius, en latín como se escribía en aquel tiempo, que significa el mensajero de las estrellas. Y Galileo estaba muy contento con este libro, porque en este libro él dejaba en claro dos ideas muy importantes. La primera es que la Tierra se encuentra en realidad girando alrededor de otro centro que es el Sol, y no el Sol y los demás planetas giran alrededor de la Tierra. O sea que pudo demostrar que nosotros somos un planeta más de los muchos que giran en torno a nuestro sistema solar. Y la segunda idea que puso en este libro genial es que las leyes que rigen el movimiento de los astros y de los objetos aquí en la Tierra son las mismas leyes que rigen el cielo. O sea, no hay como dos esferas como se creía hasta ese momento enseñado por Aristóteles. Aristóteles decía que una es la esfera terrestre, donde todo es corruptible, transitorio, perecedero, aquí las cosas mueren y desaparecen, y una esfera perfecta en el cielo, regido y guiado por otras leyes. No, dice Galileo, las leyes que rigen la Tierra son las mismas que rigen el cielo, y por lo tanto, tanto el cielo como este está formado de la misma materia y estamos hechos de la misma corruptibilidad material. Podemos imaginar el escándalo que significó este libro de Galileo, sobre todo
para los ámbitos religiosos, donde se veía estas ideas como un atentado a lo que la Biblia decía y a lo que las ideas teológicas afirmaban. Y entonces, pocos años después, en el año 1616, el Vaticano, a través de un organismo que se llamaba el Santo Oficio, hoy ya no existe más ese organismo con ese nombre, pero se llamaba el Santo Oficio, y que era el encargado de velar por la pureza de las ideas, sacó un comunicado donde expresaba varias cosas. En primer lugar, condenaba el libro de Nicolás Copérnico, La Revolución de los Cuerpos Celestes. En segundo lugar, condenaba el libro de Galileo, El Mensajero de las Estrellas. En tercer lugar, condenaba y prohibía cualquier libro futuro que se pudiera publicar en esta línea. Y en cuarto lugar, lo obligaba a Galileo a abjurar, a renunciar a estas ideas y a estas creencias que él había expresado en este libro. Galileo era un buen católico, era un hijo fiel de la Iglesia, y entonces se sintió interpelado y sintió que tenía que obedecer lo que le pedían desde Roma. Así que él se calló y decidió no enseñar más y guardar silencio frente a este tema. Pero en 1623, pocos años después, ocurrió un hecho alentador para él. Murió el papa que reinaba en ese momento y subió como nuevo papa un amigo de él, de Galileo, llamado Maffeo Barberini, era un cardenal, el cardenal Barberini, que subió con el nombre de Urbano VIII. Y entonces Galileo se dio cuenta de que ahora sí tenía nuevas posibilidades, porque este cardenal Barberini había compartido las ideas de Galileo. Galileo se las había contado, eran amigos, les había dicho, y él lo había alentado para publicar las cosas, le había dicho que le parecían muy interesantes. Así que si este era el nuevo papa que estaba ahora al frente de la iglesia, Galileo tenía posibilidades de publicar. Y entonces Galileo decidió publicar un segundo libro. Y este libro, mucho más voluminoso y mucho más científico, se llamó Diálogo entre los dos sistemas más grandes del universo. Un libro publicado en el año 1632, en el que Galileo inventaba dos personajes que hablaban. Uno de los que hablaba defendía el sistema ptolomaico, o sea, la Tierra es el centro de todo el sistema planetario. Y otro personaje no, defendía los argumentos de que el Sol era el centro de todo este sistema. Por supuesto que el que hablaba defendiendo el sistema heliocéntrico lo destrozaba con sus argumentos al otro personaje, hasta a veces satirizando y riéndose de las otras posturas. Cuando salió este libro, provocó una inmensa admiración en Europa. La gente se dio cuenta de que efectivamente lo que decía Galileo tenía muchísimo sentido, pero también provocó mucho escándalo. Mucha gente empezó a decir, bueno, si nosotros somos un simple pedazo de piedra que estamos lanzados y arrojados a dar vueltas ahí en el universo sin mayor sentido, entonces ¿de qué manera podemos decir que Dios es nuestro Padre y Dios piensa en nosotros? Por eso este nuevo libro de Galileo provocó mucha reticencia. Y además al Papa, que sí era amigo de Galileo, le llenaron la cabeza los adversarios de Galileo. Le decían que estos dos que conversaban, este señor que defendía la teoría de la Tierra geocéntrica y del cual se le burlaban y le ridiculizaban, era el mismo Papa. O sea que Galileo se estaba riendo del Papa y de las personas que defendían este sistema. Entonces el Papa terminó muy enojado, muy molesto con Galileo, y al año siguiente lo mandaron a llamar a Roma. Era el año 1633, y ahí lo sentaron delante del Santo Oficio y le dijeron: señor Galileo, usted dice que el Sol está quieto y que es la Tierra la que se mueve, pero la Biblia dice otra cosa. Cuando leemos el libro de Josué, en el capítulo 10, ahí se nos cuenta una famosa batalla, que es la batalla justamente de Gabaón, en la que el general Josué dice que en medio de la batalla, cuando los israelitas estaban ganando la batalla, Josué hizo una oración y le pidió a Dios que detuviera el sol, porque si el sol
entraba y llegaba la noche, no iba a tener tiempo de matar a todos los enemigos iban a huir, se van a esconder entre las rocas, en las peñas, y entonces iba a ser una batalla y un triunfo parcial. Entonces Josué le rezó a Dios, y dice la Biblia, y el sol se detuvo, y dejó de girar todo un día, iluminando la tierra. Y entonces Josué pudo pelear con buena luz, con luz natural, durante 24 horas, hasta que mataron al último de los enemigos. Y entonces el sol siguió girando y entró. Y le dijeron a Galileo, señor Galileo, ¿quién tiene razón? ¿La palabra de Dios? ¿O usted que con su aparatito anda viendo cosas que no tiene que ver? Y lo pusieron al pobre Galileo ante la espada y la pared. 4 meses estuvieron en juicio discutiendo con argumentos de un lado y de otro. Y Galileo estuvo tratando de explicarle a los teólogos que la astronomía es una ciencia independiente que puede ver por su lado de una manera distinta, pero no hubo caso y no le tuvieron en cuenta sus argumentos. Y en medio de esta discusión, Galileo dijo una frase que yo creo que si la hubiéramos escuchado y la hubiéramos atendido en aquel momento, nos habríamos ahorrado 400 años de disputas y de peleas entre teólogos y científicos, entre la iglesia y la ciencia. Galileo dijo una frase brillante y genial en aquella discusión. Dijo, la Biblia no nos enseña cómo marchan los cielos, sino cómo marchamos nosotros hacia el cielo. Entonces, con esto quiso decir que la Biblia no es un libro de ciencia, ni es un libro de astronomía, es un libro de religión, es un libro de teología, es un libro de catequesis. Y entonces no le podemos pedir a la Biblia que nos enseñe y que tenga afirmaciones de la ciencia moderna, ni de astronomía, ni de historia, ni de geografía, ni de ninguna asignatura. Lo que le tenemos que pedir, y en lo que sí es infalible la Biblia, es en las verdades espirituales y religiosas. Pero en las verdades científicas puede tener errores. Este principio que Galileo muy claramente lo enunció no fue oído, por supuesto, y finalmente, después de 4 meses, el Santo Oficio terminó condenándolo a Galileo. Resolvieron 3 cosas. En primer lugar, prohibir el nuevo libro de Galileo, el diálogo entre los 2 sistemas más grandes del mundo. En segundo lugar, decretaron la prisión domiciliaria de Galileo. O sea, no es cierto que estuvo en una cárcel común torturado, eso no es cierto. A veces hemos querido exagerar esas cosas. Nunca lo torturaron a Galileo ni tampoco lo metieron en la cárcel. Le dieron prisión domiciliaria en su propia casa, donde estuvo ahí encerrado hasta su muerte. Y en tercer lugar, lo obligaron a abjurar públicamente de estas enseñanzas que había hecho, porque su libro se había propagado por todas partes y era muy famoso. Así que Galileo entonces se presentó el día que lo llamaron del año 1633 delante de los cardenales, y ahí le dieron una hojita que él tuvo que leer en voz alta y firmar. Y en esa hoja decía: yo, Galileo Galilei, hijo amado de la Iglesia, fiel devoto y creyente de la Madre Iglesia, juro por Dios que la tierra no se mueve. Y cuentan las crónicas que cuando se retiraba de la sala, se paró en la puerta, se dio media vuelta, miró a todos los cardenales y les dijo: pero se mueve. Yo juro lo que quieran, firmo lo que quieran, digo lo que quieran, pero lo que yo he visto no lo puedo negar, así que la tierra se mueve. Y esta frase, eppur si muove, en italiano, como hoy la conocemos, ha quedado como el grito de aquellos que no quieren sentirse presionados en su conciencia y en la inviolabilidad de su propio pensamiento. Gracias a Galileo podemos decir que la teoría heliocéntrica tomó carta de ciudadanía, y después comenzamos con los progresos cada vez más grandes en materia de astronomía. Finalmente, en 1927, otro sacerdote católico, Georges Lemaitre, terminó descubriendo una de las últimas grandes apreciaciones de la astronomía, que es el origen del mundo a través del Big Bang. Fue un sacerdote católico el que propuso la teoría del Big Bang, donde
destruía finalmente el mito de que el mundo fue creado en 6 días y que, fue pasando por estos estadios, estas etapas, y elaboró la teoría del Big Bang, donde sabemos que hubo un estallido inicial hace 15.000 millones de años. Tenemos que esperar hasta el año 1822 para que recién la Iglesia Católica retire la prohibición de la enseñanza de la teoría heliocéntrica. Y en 1992, cuando se cumplían 350 años de la condena de Galileo, Juan Pablo II pidió públicamente perdón por esta condena a aquel sabio astrónomo, mostrando y reconociendo públicamente que la Iglesia se había equivocado. A partir de Galileo ya fue imposible no leer la Biblia con los nuevos ojos y los nuevos descubrimientos. Y efectivamente, cuando los teólogos quisimos, me incluyo entre los teólogos, quisimos empezar a leer ahora los nuevos relatos, o mejor dicho, los viejos relatos de la creación del mundo con la nueva óptica, nos llevamos muchas sorpresas, porque empezamos a descubrir muchísimos errores dentro de la Biblia. Ya en la primera página, en el primer capítulo, en el primer versículo, en la primera frase nomás, ya la Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, el primer día creó la luz. Creó la luz que la separó de las tinieblas, y lo primero que hizo Dios cuando crea el universo es crear la luz. Pero después seguimos leyendo y dice que el cuarto día Dios creó el sol. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios pueda crear el primer día la luz y el cuarto día el sol, cuando la única luz que nos llega a nosotros del universo es la luz del sol? Es imposible que Dios haga aparecer una luz propia y recién el cuarto día pueda crear el sol. Pero a medida que fue avanzando la astronomía, fuimos descubriendo más errores todavía de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que el mundo tiene una antigüedad de 6.000 años. Hubo un obispo protestante irlandés llamado James Asher que en el siglo XVI se tomó el trabajo de calcular y sumar todas las edades de todos los patriarcas que hay en la Biblia, desde Jesús para atrás hasta llegar a Adán, sumando todas las listas, porque ahí tenemos las edades de a qué edad murieron, a qué edad engendró cada hijo, hasta Abraham, y después seguimos con todo, y descubrió que el mundo fue creado en el año 4004 a.C. Más los 2000 de la época cristiana son 6.000 años de antigüedad del mundo. Así que el mundo, según la Biblia, tiene 6.000 años. Es más, 4 años después, otro teólogo protestante, John Lightfoot, afinó más la puntería y llegó a precisar que el mundo fue creado el domingo 26 de octubre del año 4004 a las 9 de la mañana. Así que ya tenemos todos los datos precisos que la Biblia nos enseña. Ahora, según la astronomía, el mundo tiene una antigüedad de 15.000 millones de años, el sistema solar 12.000 millones de años, la Tierra 4.600 millones de años, así que no condicen para nada con lo que la Biblia nos enseña. Además, la Biblia nos dice que la Tierra es un enorme disco plano, rodeado de agua, apoyado en columnas, eso lo dicen los salmos, lo podemos encontrar nosotros en la Biblia, que está cubierto por una cúpula transparente llamado el firmamento. Por esa cúpula van girando el sol, la luna y las estrellas, que tiene unas pequeñas compuertas y cuando llueve se abren y por ahí pasa el agua. Eso nos enseña la Biblia. En cambio, la astronomía nos enseña que la Tierra es redonda y que no tiene ninguna de estas características que aparecen aquí. También la Biblia nos dice que Dios el tercer día creó las plantas, el cuarto día creó el sol. Hoy sabemos que el sol tiene que haber aparecido antes que las plantas, porque las plantas necesitan la luz solar para poder existir. Así que cada rato nos topamos con cosas absurdas e imprecisas que la Biblia nos da. También, como hemos dicho, la Biblia nos dice que el sol gira mientras que la tierra está quieta, cuando sabemos que es al revés. También la Biblia nos dice que cuando habla de la creación del sol y las estrellas, dice, y Dios creó el astro mayor, que es el sol,
y las lumbreras pequeñitas que son las estrellas. Pues sabemos que las estrellas son muchísimo más grandes que el Sol, así que no se puede hablar de que el Sol sea nuestro astro mayor. Y así como eso, descubrimos muchísimos errores de astronomía, y no solamente de astronomía. Empezamos a encontrar errores de todo tipo de ciencias naturales. Por ejemplo, encontramos errores de antropología. La Biblia nos dice que los primeros hombres vivían 900 años, 800 años, 700 años. Adán, por ejemplo, murió a los 930 años, dice. Ni Mirta Legrand. Tenía una longevidad terrible. Y hoy sabemos que el hombre primitivo no pasaba de los 25 años, así que no podemos aceptar estas afirmaciones. También la Biblia tiene errores de zoología. Por ejemplo, en el libro de Levítico se nos dice que el conejo y que la liebre son animales rumiantes. Podemos comprender el error porque siempre vemos que el conejo y la liebre están permanentemente moviendo el hocico, y entonces eso llevó a la idea errónea de creer que son rumiantes, pues sabemos que biológicamente no son rumiantes. También la Biblia nos dice que la langosta tiene 4 patas, cuando sabemos que tiene 6. También la Biblia nos dice que la serpiente pica con la lengua, pues sabemos que son con los colmillos como inocula su veneno y no con la lengua. También la Biblia tiene errores de botánica. Esto nos compete más y nos duele más porque se refiere a Jesús. Jesús, en una de sus enseñanzas, dice: si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, que es la más chiquitita de las semillas, y no es verdad, no es la más chiquita de las semillas, hay muchas otras semillas más pequeñas que la del grano de mostaza. Se ve que el microscopio que usó Jesús no era muy preciso y le habrá fallado el cálculo. Tenemos también errores de matemática en la Biblia. Cualquiera sabe, y esto lo hemos aprendido en la escuela, que cuando dividimos el perímetro de una circunferencia, o sea, el círculo que va alrededor, si lo dividimos por el radio, que es la línea que pasa a través de su eje, de su centro, siempre obtenemos la misma cifra, que es la famosa cifra pi, que todos sabemos que es 3,14. La Biblia dice que el valor de pi es 3. O sea que ha errado por bastante. Ahora, es lógico que pueda equivocarse así, porque el valor de pi recién lo calculó Arquímedes en el siglo III a.C., y esto fue escrito muchos siglos antes, así que podemos entender que tenga también estos errores. La Biblia tiene errores de historia. Por ejemplo, se nos dice que los patriarcas andaban en camello, y siempre lo vemos a Abraham, Isaac, Jacob con sus camellos, que van y vienen utilizándolo en sus caravanas comerciales, en las películas que se hacen siempre de los patriarcas, en las pinturas, en los cuadros. Pues sabemos que el camello fue domesticado recién en el año 1000, o sea, y Abraham vivió en el año 1800, en esa época ni existía el camello como un animal doméstico. O sea, la Biblia está plagada de errores de todo tipo en cuanto a las ciencias naturales. Y por supuesto que todo esto representó un escándalo para los hombres del siglo XVIII, XIX, incluso XX. Y a medida que iban avanzando las ciencias, más se iban descubriendo estas cosas y más se iba acorralando el creyente, diciendo: bueno, ¿y cómo la Biblia puede tener tantos errores? Y se empezó a entrar en una época de conflictos muy violentos entre científicos y teólogos. Los científicos acusaban a los teólogos de creer en un libro absurdo como la Biblia, que la Biblia era un libro obsoleto que no servía para nada. Y los teólogos decían a los científicos que ellos enseñaban afirmaciones que no se podían demostrar y que iban en contra de la dignidad humana. Y entonces se invadieron mutuamente los campos. Los científicos trataban de dar respuestas religiosas y los religiosos trataban de dar respuestas científicas. Un ejemplo de este segundo caso de la iglesia que trataba de dar respuestas científicas lo tenemos, por ejemplo, en el famoso caso ocurrido en el año 1925 del juicio del mono. A lo mejor han sentido hablar del juicio del mono, cada rato aparece también en documentales en la televisión. Un maestro de escuela en un pueblito perdido en Estados Unidos llamado Dayton, se le ocurrió enseñar la teoría de la evolución a los chicos de 6º grado en esta escuela pública. Entonces vino la policía, lo llevó preso y lo juzgaron por enseñar algo que iba en contra de la Biblia, cuando la respuesta de la Biblia es la verdadera respuesta al origen del hombre.
Fue un escándalo, se transmitió por radio a todo el país, hay documentales, hay filmaciones de aquella época, se montó un circo durante el juicio, los enemigos de Darwin venían con monitos y los traían a los monos para hacerlos desfilar, y entonces son los parientes de toda esta gente que están aquí. Bueno, fue una cosa muy vergonzosa, pero fue una invasión de la iglesia sobre la ciencia. Pero también hemos tenido casos al revés, invasión de los científicos sobre la iglesia y sobre los temas religiosos. Un ejemplo lo tenemos en el famoso científico Carl Sagan. No sé si han sentido nombrar. Carl Sagan, es famosísimo, hizo una serie de televisión llamada Cosmos. Él fue porque ya murió, un divulgador científico. Lo que a mí me gusta hacer con la Biblia, a él le gustaba hacer con la ciencia, o sea, tomar los grandes temas científicos y hacerlos populares para todo el mundo. A mí me encantaba, yo soy un admirador de Carl Sagan y he visto todos sus documentales, todas sus películas. Pero, por ejemplo, cuando Carl Sagan habla del Big Bang y expone la teoría del origen del universo, él dice, y aquí tengo copiado textualmente su frase para no equivocarme, él dice: por eso, dice Carl Sagan, cuanto más comprendemos cómo se formó el mundo, menos necesitamos a Dios y más absurda parece cualquier intervención divina. Decir eso es hacer teología. Cuando un científico nombra la palabra Dios, se desubicó y pasó a ser teología, porque la palabra Dios es un concepto que jamás un científico puede nombrar en el ámbito de su investigación. En su casa, como un particular y como un privado, puede creer en Dios, pero en sus investigaciones jamás puede nombrarlo a Dios, porque Dios no es un objeto de investigación, no se lo puede pesar, medir, tocar ni ver. Entonces un científico no puede nombrarlo a Dios, y cuando un científico lo nombra, ya sea para decir que existe o que no existe, a través de la ciencia se desubicó y se puso a hacer religión. Un ejemplo más cercano lo tenemos el mes pasado, a lo mejor lo han leído porque salió en todos los diarios. Stephen Hawking, este científico que se encuentra bastante enfermo en una silla de ruedas, publicó hace 2 meses, en septiembre de este año, un libro llamado El Gran Diseño. Y en este libro él expone sobre el origen del universo, y él también en este libro termina diciendo, y por lo tanto queda demostrado que Dios no es necesario y que Dios no existe. Es decir, eso es un desubique muy grande por parte de un científico, a pesar de la gran admiración que yo siento por él, porque se pone a hacer teología. O sea, él tiene que dejar que los teólogos hablen de Dios, y los teólogos tienen que dejar a los científicos que ellos opinen de ciencia. Estos conflictos y estos malos entendidos duraron mucho tiempo entre iglesia y ciencia, y se buscó distintas soluciones, distintos intentos de solución para no pelearse más. Un primer intento es el que podemos llamar el intento o el principio de la doble verdad. Y entonces algunos dijeron, bueno, hay 2 verdades, una es la verdad científica y otra es la verdad religiosa. Con la razón entendemos, con la fe creemos, y cuando hay cosas que son absurdas contra la razón, las aceptamos igual, porque si la razón lo dice, la aceptamos, pero con la fe nosotros creemos que son así, aunque vayan en contra de la lógica y de la razón. Este principio es inaceptable. No pueden existir 2 verdades contradictorias y las 2 ser aceptadas. Es como el cuento de ese juez que estaba con un litigio, estaba litigando ahí su abogado y el fiscal, y entonces el fiscal le dice, su señoría, este hombre es culpable por tal y tal y tal razón. Después le dice, tienes razón. Y el abogado le dice, no, su señoría, es inocente por esto, por esto y por esto. El juez le dijo, tienes razón. El secretario que estaba anotando le dice, pero su señoría, los 2 dicen cosas contradictorias, ¿cómo los 2 van a tener razón? El juez le dice, usted también tiene razón. ¿Cómo vamos a tener razón? Nosotros nunca podemos aceptar como verdad de fe algo que vaya en contra de la razón. Y algunos protestantes y algunas iglesias evangélicas creen que no importa si es absurdo lo que ellos creen y lo que ellos aceptan, porque incluso lo toman como un homenaje de su razón a Dios. Ellos creen
que es más grande la fe cuando la fe es humillada por la razón. Y entonces es como un homenaje que le rinden a Dios. No lo entiendo, pero lo creo igual porque me lo dice la Biblia o me lo dice la palabra de Dios. No, nunca se debe aceptar como válido algo que vaya en contra de la razón. Y si nosotros creemos algo que vaya en contra de lo que entendemos, eso está muy mal. Dios no nos puede haber creado a nosotros inteligentes y después pedirnos que creamos cosas absurdas, porque Dios le faltaría el respeto. Si yo leo el relato del arca de Noé, es un relato absurdo. Si leo que el arca de Noé no pudo haber navegado nunca y que nunca pudo haber llovido 40 días y 40 noches, porque hoy los científicos dicen que es imposible que se dé una lluvia de 40 días y 40 noches, no puedo aceptar eso como cierto, porque iría en contra de la razón, y Dios, si me pidiera creer eso, iría en contra de mí. Dios no me puede crear inteligente y después humillarme así. Bernard Shaw decía con una frase muy sabia: cuando yo entro a una iglesia, me saco el sombrero, pero no la cabeza. Queriendo decir, yo a la religión le debo respeto a tal punto de sacarme el sombrero, pero no al precio de sacarme la cabeza, porque ese precio no se lo debe pagar nunca nadie. Y por eso es que este principio de la doble verdad, es cierto lo que dice los científicos y también es cierto lo que dice la Biblia, aunque vaya en contra, ese principio fue descartado y hoy no lo podemos aceptar. A mí me llama la atención cuánta gente hoy, aunque parezca mentira, acepta ese principio. Estos días estuve en algunos programas de radio y cuando terminaba de hablar, mucha gente hablaba por teléfono, molesta, enojada, y diciendo: nosotros creemos en Adán y Eva, y nosotros creemos en el diluvio universal y creemos en contra de todo lo que hoy la razón sanamente nos enseña. Y bueno, ellos creen en eso y también creen que si lo dice la Biblia y es palabra de Dios, hay que aceptarlo. Eso es aceptar una doble verdad humillante para una persona. Entonces, como este principio no fue viable, se propuso una segunda solución, y la segunda solución fue desacreditar a la ciencia y decir: la ciencia no tiene razón, está equivocada. Pero esta segunda postura tampoco fue posible, porque con el transcurso de los años cada vez se fueron mostrando más ciertas y más verídicas las conclusiones científicas, así que no se pudo humillar y descartar a la ciencia. Entonces se propuso una tercera solución: descartar la Biblia y decir que la Biblia está equivocada. Lo cual tampoco podemos aceptar, porque si decimos que la Biblia está equivocada en estas cosas, entonces yo ¿cómo le puedo confiar mi vida a un libro que está equivocado? Si yo acepto que la Biblia tiene estas equivocaciones y que son tales equivocaciones, entonces yo no puedo creer nada a la Biblia, porque entonces está errada y no puede guiar mi vida. Y entonces se propuso finalmente una cuarta salida, llamada el concordismo. ¿En qué consiste el concordismo? En tratar de hacer concordar lo que enseñan los científicos y lo que enseña la Biblia. Y entonces, con un poco de esfuerzo y tratando de no encerrarse tanto en la literalidad de la Biblia, ir abriendo un poco las palabras y con un poco de elasticidad y de amplitud mental vamos entendiendo lo que dice la Biblia y lo vamos haciendo coincidir con la ciencia. Por ejemplo, la Biblia dice que el mundo fue creado en 6 días, pero no dice que los días sean de 24 horas. Entonces, esos días podemos entender que son de muchos años, de muchos siglos, de muchos miles de años, y entonces son las eras geológicas y podemos hacer coincidir con lo que los científicos nos enseñan de la creación del mundo. Por supuesto que esta postura tampoco es aceptable. No nos pongamos nerviosos, pero tampoco es aceptable. ¿Por qué? Porque si vamos ampliando el sentido de las palabras de la Biblia, llega un momento en que ya le hacemos decir a la Biblia lo que queramos. El día no es día, la noche no es noche, el mar no es mar, y Dios no es Dios, y nada es lo que dice ahí. Entonces terminamos inventando cualquier cosa y creando nuestra propia lectura de la Biblia. Así que el concordismo tampoco se mostró como una solución satisfactoria para explicar estos conflictos. Y tuvimos que esperar a un descubrimiento muy importante para que por fin encontráramos la solución a este conflicto. Y fue el descubrimiento de los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son
la manera de escribir un texto, el ropaje que se utiliza para escribir un texto y para poder entender el contenido de ese texto. El estudio de los géneros literarios hacía mucho que se utilizaba en literatura para entender textos antiguos, textos de la literatura medieval, textos de la filosofía, textos de los grandes clásicos, y entonces se empezó a aplicar esto que se usaba en los libros profanos a la Biblia y se encontró la solución. La Biblia está escrita en ciertos géneros literarios que no debemos tomar literalmente, porque nosotros hemos, en nuestro error, tomado todo históricamente, pero no es todo historia en la Biblia, está escrito en diferentes géneros y con diferentes perspectivas. Y entonces a partir de ahí ya nos sentimos en mejores condiciones para poder interpretar la Biblia. Y con esta solución, y sabiendo que la Biblia tiene géneros literarios diferentes, dejamos de competir con los científicos. Los teólogos dejamos de luchar con ellos, ellos dejaron de luchar contra nosotros, y comprendimos que tanto la ciencia como la fe tienen objetivos diferentes, tienen miradas distintas, tienen preguntas y planteos distintos, y que lo que se pregunta a la fe nunca lo va a poder contestar la ciencia, y que lo que se pregunta a los científicos nunca lo va a poder responder la fe. Entonces, en este descubrimiento de miradas distintas, pudimos finalmente encontrar la salida para nuestra lectura de la Biblia. Y ahora, entonces, que ya sabemos y conocemos esto de los géneros literarios, estamos en mejores condiciones para explicar el origen del universo según la Biblia y según, por supuesto, esta nueva mirada de los géneros literarios. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, y ahora pasemos a explicar el tema bíblico del origen del universo, ya hemos explicado el tema científico, ahora cuando hablamos del tema bíblico, lo primero que descubrimos en la Biblia es que no tenemos un relato de la creación, sino dos. Uno está en el capítulo 1 del Génesis y otro en el capítulo 2 del Génesis. Pero lo segundo que hemos descubierto es que los dos son contradictorios. El primer capítulo, todos lo conocemos, lo hemos escuchado alguna vez en catequesis o en la parroquia o en nuestras casas leyendo o en la escuela, es el que nos cuenta la creación del mundo en 6 días, cómo Dios va creando los distintos seres, finalmente crea al hombre, finalmente el 7º día descansó. Pero resulta que cuando pasamos la hoja y llegamos al capítulo 2, todo empieza de cero, como si no hubiera habido nada de lo anterior. No hay tierra, no hay hombre, no hay mujer, no hay planta, no hay nada, y Dios tiene que empezar de cero otra vez la creación. Esto nos muestra que el capítulo 2 es un nuevo capítulo distinto de la creación, y además nos presenta un relato diferente. Primero lo crea al hombre, después crea a los animales, la planta, lo hace dormir, saca de la costilla a la mujer. Es un relato muy distinto, la imagen de Dios es muy distinta. Lo tercero que hemos descubierto es que estos dos relatos pertenecen a autores diferentes. ¿Por qué? Justamente por las contradicciones que encontramos en estos dos relatos. Por ejemplo, la primera contradicción es con respecto al nombre de Dios. En el primer capítulo, la creación de Génesis 1, a Dios se le llama siempre Elohim, que es el nombre genérico para los dioses de Oriente en los hebreos. En cambio, en el capítulo 2, a Dios se le llama Yahvé. Así que se ve que el autor tiene otro concepto de Dios y otro nombre de Dios. Otra diferencia que encontramos tiene que ver con la descripción de Dios. En Génesis 1, el Dios que aparece ahí es un Dios solemne, grandioso, bien divino, fascinante. De lejos crea las cosas, dice, hágase la luz y la luz aparece, hágase el hombre y el hombre aparece. Él desde lejos y a la distancia. En cambio, en el capítulo 2, Dios aparece de una manera muy antropomórfica, o sea, muy humana. Es un Dios muy sencillo, es un Dios que se toma el trabajo de hacer todas las cosas. Primero aparece como alfarero, tirado en el piso con un delantal, manchándose con barro y amasando al hombre para fabricarlo. Después sigue como alfarero fabricando los animales. Después ese Dios alfarero se convierte en un jardinero plantando cada uno de los árboles, porque Dios dice que agarró una pala y se puso a plantar cada arbolito, mientras que en el capítulo 1 de lejos hacía aparecer las plantas.
Y después el Dios jardinero se convierte en un cirujano médico, cuando lo opera al hombre le saca una costilla y la fabrica a la mujer. Y después se convierte en un sastre cuando le hace los primeros vestiditos porque estaban desnudos y le hace un taparrabo para el hombre y la mujer. O sea, es un Dios muy humano. Se ve que evidentemente el autor de Génesis 2 tenía un concepto de Dios muy distinto del que escribió Génesis 1. Además, también tenemos una diferencia en cuanto a cuántos días duró la creación del mundo. Según Génesis 1, el mundo fue creado en 6 días. Según Génesis 2, fue creado en un solo día. Por eso a veces cuando nosotros nos preguntan, según la Biblia, ¿en cuántos días fue creado el mundo? Nosotros tenemos que decir, depende. Nosotros alegremente y rápidamente decimos 6 días. No, depende. El capítulo 1 dice 6 días. El capítulo 2 dice un día. Pero nosotros rápido decimos 6 días. Algunos encima dicen 7 días. Olvidados el día de descanso, sacrosanto para los santiagueños. No se toca. Aunque en Santiago hacemos al revés, allá descansamos 6 días y trabajamos 1, pero bueno, eso responde a nuestros dogmas de fe que tenemos allá. Lo mismo hay una diferencia en cuanto al orden en el que aparecen los seres. Según Génesis 1, Dios primero va creando de menor a mayor. Primero las plantas, después los animales, después el hombre. En cambio, según Génesis 2, primero al hombre, después a las plantas, después a los animales y al último la mujer. Así que hay un orden muy distinto. También en cuanto a la finalidad, ¿por qué Dios crea a cada uno? Hay diferencias. En Génesis 1, el proyecto es grandioso. Dios le dice, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, ustedes gobiernen sobre todos los seres que hay en la creación y sobre todas las aves del cielo y sobre todos los peces. Es un proyecto grandioso de cuidado ecológico. En cambio, la finalidad en Génesis 2 es mucho más humilde. Es para que cuiden el jardín. Es que lo pone de jardineros y de nada más. Evidentemente son dos relatos bastante diferentes. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué la Biblia tiene dos relatos de la creación? Y lo más grave, ¿por qué son distintos y por qué son contradictorios? Y entonces, aquí descubrimos algo. De los dos relatos que tenemos, el más antiguo es el segundo y el más moderno es el primero. Al revés de lo que se encuentra fue escrito. O sea, el primero fue escrito segundo, el segundo fue escrito primero. ¿Y por qué tenemos estos dos relatos? Hoy estamos en condiciones de saberlo. El primer relato que se escribe, o sea, el capítulo 2, ¿por qué sabemos que ese es más antiguo? Porque es un Dios más primitivo, más ingenuo, más infantil, más antropomórfico. Evidentemente los autores pertenecen a un estadio mental donde la figura divina todavía no había tomado un gran realce. Y entonces lo presenta a Dios en este sentido. ¿Por qué? Porque fue escrito en el siglo 8 a.C., por un catequista extraordinario, preocupado por ciertos problemas que tenían que ver más bien con la dignidad del hombre, de dónde procedía el hombre. Entonces va haciendo todas las cosas hasta que aparezca el hombre de una manera ingenua, y Dios aparece como un alfarero con este trabajo manual, como se creía en aquel tiempo y lo creían todas las culturas, que el hombre estaba formado por polvo de barro. Pero 300 años después ocurrió una catástrofe gravísima en el pueblo de Israel. En el año 587 los israelitas fueron invadidos por los babilonios. Y entonces el general Nabucodonosor se llevó preso a todo el pueblo de Israel, a sus sacerdotes, a la gente, al rey, a Babilonia. Y cuando los israelitas llegaron a Babilonia, se encontraron con una sorpresa increíble. Se encontraron con un país magnífico, maravilloso, próspero, extraordinario, que ellos, como nunca salían de su patria ni viajaban mucho, no sabían que existían otros países mucho más desarrollados que ellos. Ellos creían que eran el país más grandioso del mundo porque Dios, el Dios de Israel, Yahvé, era el Dios más grande del mundo. Pero resulta que cuando llegan allá dicen, wow, el Dios de los babilonios, cuántas cosas le da que nuestro Dios a nosotros no nos da. El Dios de los babilonios, que es el Dios Marduk, mirad todo lo que les había sabido dar. Resulta que nosotros creíamos que los israelitas éramos una gran nación poderosa, y llegamos a Babilonia y nos damos con que ellos tienen un poder mucho más grande.
Nosotros creíamos que Jerusalén era la ciudad santa, la ciudad divina donde Dios vivía y la ciudad sagrada, y venimos a Babilonia y nos damos cuenta de que nuestra ciudad es una ciudad de Morondanga, si la comparamos con Babilonia. Nosotros creíamos que el templo de Yahvé en Jerusalén era un magnífico templo. Venimos aquí y lo comparamos con el templo a Marduk, con el templo a la diosa Ningal o a la diosa Sim. Es una pobre capillita de barrio, nuestro templo de Yahvé. Nosotros nos creemos que tenemos un rey poderoso, que era el rey de Israel. Resulta que nuestro rey no puede ni competir con el rey de Babilonia porque le gana ese rey al nuestro. ¿No será que le estamos rezando al Dios equivocado? ¿No será que estamos perdiendo el tiempo rezándole a Yahvé, pidiéndole que nos dé cosas y nos da estas cuantas cosuchas así nomás, mientras que el Dios de los babilonios le da todas esas cosas grandiosas? Y entonces los israelitas comenzaron a pasarse a la religión babilonia. Algo muy humano, que nos pasa también a nosotros cuando le pedimos a San Pantaleón y no nos da, nos pasamos a la Virgen de Santanudo, cuando la Virgen de Santanudo no nos da, nos pasamos a San Expedito, y siempre andamos buscando a ver quién es el más poderoso de los santos que nos pueda dar alguna cosa. Eso ya es viejo, y los israelitas lo experimentaron, lo vivieron, y entonces comenzaron en masa a abandonar la fe de Israel y a pasar a la religión babilonia. Y entonces, frente a este peligro, los sacerdotes israelitas decidieron escribir un nuevo relato de la creación. El otro relato, el del Génesis 2, había quedado viejo, se había hecho obsoleto, ya no servía para transmitir el mensaje. Lo había servido 300 años atrás, cuando tenían otros problemas, pero frente a estos problemas había que replantearse las cosas. Y entonces se escribe un nuevo relato con un nuevo objetivo. Y por eso descubrimos muchos de los detalles que tiene este nuevo relato a la luz de estas nuevas circunstancias. Por ejemplo, los babilonios creían en dos dioses, uno del bien y otro del mal. Todo lo que hay de bueno en el mundo lo manda el Dios del bien. Todo lo que hay de malo lo hace el Dios del mal. Por eso hay algunas cosas malas y otras buenas en el mundo. Muy bien, el autor del primer relato del Génesis, o sea, del segundo que se compone, va haciendo que Dios va creando todas las cosas y cada vez que termina algo dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y hace los arbolitos, las plantas, y vio Dios que todo era bueno, como queriendo decir, no hay un Dios del mal, no existen dos dioses más que uno solo, en contra de la teología de Babilonia. Y cuando lo crea el hombre dice, y vio Dios que era muy bueno, por encima de toda la criatura. Además, en Babilonia se creía que muchos de los elementos de la naturaleza eran divinidades. Se adoraba al sol, se adoraba a los árboles, se adoraba a los ríos, a las estrellas. Y entonces, por eso, el autor de este nuevo relato de la creación va nombrando minuciosamente a cada uno de los elementos. Y Dios creó las estrellas mayores, las menores, las lumbreras, el sol, la luna, las plantas, los pájaros. ¿Para qué? Para mostrar que nada de eso es divino, que los tontos babilonios están adorando a criaturas humanas creyendo que son dioses, y se burla de aquellos que divinizan a estos objetos de la creación. Por eso con este relato el autor pretendió mostrarlo a Dios, Yahvé, como el único Dios, y mostrando que todas las criaturas son criaturas, no son dioses. Hoy se mataría de risa de los que creen en el horóscopo, porque creen que todavía hay astros que gobiernan y manejan nuestra vida, cuando la misma Biblia dice, esa es la creencia de los babilonios de hace 2500 años. El autor del Génesis se ríe y dice, todas esas cosas que hay arriba son criaturas de Dios. ¿Cómo pueden creer que las constelaciones gobiernen mi vida cuando soy yo el dueño de mi vida? Bueno, hay gente que ha hipotecado su libertad para atribuirse a estos astros, y miren cómo el autor de la Biblia ya se reía hace 2500 años de esta gente, incluido por Ángel. Creo que la vamos a reflejar. También, por esa razón, el autor presenta la creación del mundo en 6 días, porque en los babilonios trabajaban los 7 días de la semana, y además eran esclavos y no tenían día de descanso. Y una cosa sagrada que los israelitas tenían era el día del descanso. Entonces lo hacen a Dios crear el mundo en 6 días, incluso medio forzando la cosa, porque cuando vemos las obras de la creación son 8.
Pero el autor la ha tenido que meter medio forzadamente en 6 días para que le encaje los 6 días. ¿Por qué? Porque quiere mostrar que hasta Dios descansa un día. Por lo tanto, nosotros tenemos que también descansar un día para reconocer nuestra soberanía sobre el mundo y sobre la creación. Nosotros trabajamos para vivir y no vivimos para el trabajo. Y por eso, como no somos esclavos de nadie, de los babilonios, aunque nos puedan someter, interiormente tenemos la libertad, les propone que hasta Dios descansa un día para que ellos también puedan descansar. Y por eso también dice que Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios. Los babilonios creían que los hombres habían sido creados por una teomaquia. ¿Qué es una teomaquia? Es una lucha de dioses. Los babilonios creían que al principio del mundo hubo una lucha de dioses y los dioses ganadores mataron a los dioses perdedores y con la sangre de estos dioses asesinos, porque habían sido asesinos, mezclaron con tierra y con eso fabricaron a los hombres. Imagínense lo que sería sentir que nosotros hemos sido creados y fabricados con sangre asesina y que corre por nuestras venas la sangre de dioses malvados. Bueno, eso creían los babilonios. El autor de la Biblia dice, no, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, una imagen soberana, gloriosa, y todos llevamos adentro una chispa de ese Dios. Entonces, con todos estos detalles, finalmente, el autor lo que quiso hacer es proponer un nuevo modelo, pero no una teoría científica. Por eso, hoy nosotros no nos planteamos científicamente qué dice la Biblia sobre el origen del universo. Nos preguntamos cuál fue la intención del autor al escribirnos estos textos, y contextuándolos y poniéndolos en su lugar, descubrimos entonces todos estos mensajes que nos puede dejar la Biblia. Alrededor del año 400 a.C., un autor anónimo recopiló todas estas tradiciones judías y se encontró, estaba armando la Biblia, digamos así, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, la prehistoria, todo, quiso ponerlas cronológicamente y de pronto se encontró con los 2 relatos de la creación y dijo, ¿y ahora qué hago? Tengo 2 relatos y son contradictorios. ¿Saben qué hizo? Los puso a los 2 y no le importó que fueran contradictorios. ¿Por qué? Porque nos muestra que el mensaje de la Biblia no es científico, sino religioso. Y como cada uno tenía un mensaje religioso distinto, el autor no encontró ningún problema en poner 2 relatos contradictorios dentro de la Biblia, porque con esto nos estaba mostrando que lo que importaba no era el lenguaje científico, que es meramente accidental, sino el mensaje teológico. Por eso el autor de la Biblia no tendría ningún problema que hoy nosotros reemplacemos estos 2 relatos por el Big Bang. No tendría ningún problema, porque científicamente el autor no le interesaban las contradicciones, le importaba lo que el mensaje nos podía aportar y nos podía decir a nosotros. Así que de esta manera descubrimos que es posible aceptar estos textos viejos con una gran enseñanza también para nuestra vida de la dignidad del hombre, que era lo que la Biblia en definitiva quería contar. No sé si han oído hablar alguna vez de Don Camilo. Don Camilo es una novela que yo la leía cuando era chico, hace poquito. Don Camilo era un cura campechano de una parroquia de pueblo, tan bruto como santo, buenísimo, pero de estos curas así bien campechanos. Y él tenía 2 espinas en su parroquia, en su vida. Una era el alcalde, que era comunista, y él lo odiaba, no lo podía negar. Y la segunda espina era una virgen fea que tenía en el altar mayor, una inmensa imagen de la Virgen horrible. Y el pobre Camilo no sabía qué hacer con esa Virgen, y todos los días se arrodillaba ante el Cristo del altar mayor. Él conversaba con el Cristo y le decía: Señor, el artista que la ha hecho tu madre aquí debe haber tenido una hermosísima intención, pero era malo a rabiar. Mira la imagen que ha hecho de tu madre. Y el Cristo, que siempre le contestaba, le decía: Camilo, tienes que acostumbrarte a descubrir que la verdadera belleza va por dentro, es en el interior de la persona, no es por fuera. Pero claro, esto no le convencía mucho a Camilo. Entonces, un día, él lucubró un plan. Se le ocurrió sacarle en procesión a la Virgen por la calle más poseada del pueblo. Agarró una carreta que estaba floja de fuelles, la adornó como si fuera una carroza, la puso arriba a la Virgen
y la llevó por la calle que más pozos tenía. Y por supuesto, la carreta, guiada por la mano experta de Camilo, se iba metiendo en todos los baches que encontraba hasta que llegó al bache más grande que había en la calle. Y por supuesto pasó lo que tenía que pasar. Se metió la rueda y la Virgen cayó y se hizo trizas. Y cuando se rompió toda esta burda terracota, apareció adentro una imagen preciosísima de oro, fantástica y brillante y luminosa de la Virgen. Se ve que algún artista en muchos siglos atrás, en la época de la invasión de los bárbaros, ante el temor de que profanaran y robaran esta imagen, la cubrió de arena y de yeso así burdamente para protegerla, para esconderla, y así con el tiempo se fueron olvidando y terminó quedando esta otra imagen burda. Y por supuesto don Camilo tuvo que ir a arrodillarse ante el Cristo del altar mayor y reconocer que él tenía razón, la verdadera belleza va por dentro. Yo creo que todos nosotros tenemos adentro una imagen de oro, brillante, luminosa, fantástica, pero con el paso del tiempo, los conflictos de la vida nos han hecho que nos vayamos recubriendo de una costra, de una cáscara, de una imagen burda. Las peleas que hemos tenido en nuestra familia, las desilusiones, las heridas de la vida, nos han ido recubriendo de un exterior que hoy es feo, que es burdo, que es tosco, que es torpe. Y con el tiempo nos ha ido pasando lo que le pasó a la gente de aquella parroquia. Nos hemos ido olvidando de la imagen de oro brillante que tenemos adentro. Y por eso cuando nos relacionamos con los demás, nos relacionamos desde el exterior burdo, desde estas capas burdas y toscas que tenemos desde afuera. Por eso lo que tenemos que hacer es volver a recordar esta imagen de oro que tenemos adentro, la magnificencia de la persona que todos somos. Nosotros somos mucho mejor de lo que aparentamos, tenemos mucha más riqueza como persona de la que mostramos todos los días. Todos los días nos relacionamos desde esta costa oscura, producto de nuestras heridas de la vida. Y por eso el gran mensaje del Génesis es esto: somos imagen y semejanza de Dios y somos una criatura maravillosa y fantástica de Dios. Y ojalá pudiéramos recordarnos que ya no tenemos más conflicto con la ciencia y que estos mensajes no pretenden contarnos el origen científico, sino este mensaje magistral de la palabra de Dios. Muchas gracias. Con mucho gusto puedo contestar. Si tiene que ver con el tema, mejor. Si no tiene nada que ver, bueno, contestamos igual. Y si no hay preguntas, mejor todavía, si vamos a dormir la siesta primero. Hoy me dormí la siesta y estoy en ayuda. Sí. Perdón. Usted terminó, no sé, si yo escuché mal, como diciendo que Dios existe. Sí, claro, por supuesto. Claro que digo que Dios existe. Yo soy creyente, soy católico, creo que Dios existe, sí. Ah, para usted. Sí. Que es católico. Sí. Está bien. Para mí. ¿Alguna otra pregunta? Yo me da un punto de vista. Dice que Dios creó el sol. Sí. Después de crear la tierra. Sí. ¿Cierto? Pero la luz de la que se habla de que Él creó al mundo, no podía crear al hombre ni nadie sin luz. Pero de la luz que Él habla, para mí, la interpretación, es la luz de la vida. Porque yo a usted le quito la vida, le quito la luz. Y entonces Él desde el primer día, en la plena oscuridad, ya puso el caldo del cultivo, porque todos sabemos que en las cavernas, bajo tierra, todos hemos encontrado lugares oscuros, que hay bacterias, microorganismos y hay vida. ¿Cuál es la pregunta? Concretamente. Tranquilamente, Él podría haber creado la vida en una oscuridad total. Y después crear el sol. Muy bien. Esa es una interpretación. Muy bien. Mañana voy a explicar ampliamente este tema, que consiste en ver que no siempre la interpretación más linda es la real.
Esa puede ser una fantástica y maravillosa interpretación, porque hay que preguntarse, ¿el autor quiso decir eso? ¿De dónde saco yo que el autor quiso decir que esa luz se refería a la vida? Porque a mí se me ocurre y me parece más linda, está fantástico. Pero lo que no tenemos derecho a hacer es encontrarle intenciones que el autor no tuvo. Si tenemos elementos para, digamos, basarnos y llegar a esa interpretación, la aceptamos. Y si no, posiblemente no sea la correcta. Sí. ¿Por qué crees que la Iglesia tardó tanto en la catequesis común que se da para la comunión y enseñar a los chicos, en dividir esto de la parte espiritual que refleja la Iglesia, o sea, la Biblia dentro de sus relatos, y la parte científica de hacer esa diferencia, que ha hecho que tanta gente se haya quedado con que el relato de Adán, de Noé y demás son relatos reales, no este género literario? Eso se debe a que la Iglesia, o sea, ustedes, porque normalmente cuando hablamos de la Iglesia creemos que la Iglesia es el Papa, los curas y los obispos. Ellos no son la Iglesia, ellos son la jerarquía. La Iglesia son ustedes. El problema es que ustedes no se deciden a enseñar estas cosas, porque estas cosas las tendrían que enseñar a ustedes, porque la responsabilidad de aprender y estudiar estas cosas es de ustedes, no es de los curas, no es del Papa. Ellos están para otras cosas, ellos están para organizar la Iglesia, gobernar la Iglesia, pero para la enseñanza y la catequesis la tienen que hacer ustedes. Y de hecho, yo conozco muchísimas parroquias donde los catequistas leen estas cosas en libros y enseñan a los chicos estas cosas, pero hace muchos años, porque ellos las han estudiado, las han aprendido, porque se han movilizado, se han interesado. Pero cuando la Iglesia, o sea, ustedes, los laicos o los catequistas o los que enseñan religión, siguen enseñando cosas atrasadas, bueno, ya hay que preguntarles a ustedes por qué ustedes siguen repitiendo cosas viejas en vez de ponerse al día en estas cuestiones que hace muchísimos años los teólogos, los biblistas, los catequistas exegéticos nos venimos enseñando. Perdón. Sí. Tengo que confesarte que a los 15 minutos más o menos de escucharla estuve a punto de levantarme e irme. Mi formación es franciscana de Mendoza. Los puntos que vos ibas tirando eran bastante irritantes, no solamente conflictivos, sino además subjetivos en cuanto a interpretación. Me convence mucho más el cierre, me llega mucho más todo esto, en función también de haber leído los escritos, los evangelios apócrifos. Y en función de esto, creo tener una pequeña respuesta para la pregunta que se ha recién. ¿Por qué recién ahora? Creo que los seres humanos somos, biológicamente tenemos una cadencia, unos tiempos, y que recién hoy, recién ahora, estamos preparados para poder ver la realidad o la verdad o el devenir histórico con otros ojos, con otra comprensión. Tengo la sensación también de que las escrituras fueron contadas para un pueblo que no podía o no tenía la capacidad, un pueblo pastor, no tenía la capacidad de entender otras cosas. Es como si nosotros, cuando nuestro niñito de 2 años nos pregunta ¿cómo nací? ¿O por qué nací? ¿De dónde vengo? Nos pusiésemos a contar toda la evolución de la especie y el ADN, el DRN, la cadena cromosomática. Le contamos otra cosa. Entonces, creo que tenemos que también tener esa visión, que es mucho más general, más universal, la de entender los escritos en su contexto, en su tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Señor, yo leí eso y al todo ese contexto, como usted es muy conocedor de todo, pero yo no sé cómo usted hace para decir que si yo descarté el concepto de Dios, yo descarto el concepto de Dios. Y de la iglesia también, porque la iglesia, y para mí que la cabeza es todo mal. Muy bien, está bien. Son opiniones que las tenemos que respetar. Sí. Es meter presa en la calle, es comulgar. El Papa Juan Pablo VII, y se
si es científico, sigue trabajando, hoy no podía hacer. Así que yo descarto la iglesia y descarto el concepto de Dios. Perfecto. Pero las contradicciones se entienden y después el evangelio el evangelio no se contradice, es un Mateo, Marcos, Juan, y se contradice. Perfecto. Te respeto. Muy bien. No sé cómo te puedes seguir diciendo que hay Muy bien. Cada uno aquí tiene las cosas que le convencen y que le cierran. A uno la idea de Dios no le cierra y no le convence, y otros sí. Somos diferentes y tenemos posibilidad de ver diferentemente la vida y las cosas. Sí. Querría si se podía referir un poquito más al Big Bang. ¿El Big Bang? Sí, y teniendo en cuenta que la ciencia es lo probado. Sí. Bueno, hoy la teoría del Big Bang se conoce como la teoría estándar del universo, porque es la que prácticamente la aceptan hoy todos los científicos. Así que, digamos, creer que el universo tuvo un origen en algún momento en una gran explosión es la hipótesis hoy más aceptada. Así que lo que poca gente sabe es que quien la propuso fue un sacerdote católico, y justamente la propuso como producto de sus investigaciones y descubriendo que no hay ninguna contradicción con la Biblia ni con los libros científicos. Lo que ahora está en planteo, en duda, es saber qué hubo antes del Big Bang. Entonces, si hubo antes una gran implosión, entonces significa que, entonces, para que pueda haber habido una gran explosión, antes tuvo que haberse contraído el universo. Y si antes se contrajo, quiere decir que antes también existió. Entonces, ¿cuántos universos hubo antes de este universo? Bueno, esas son preguntas científicas, preguntas filosóficas, pero que para nosotros son ajenas a nuestra consideración, porque teológicamente nosotros no entramos en esas consideraciones, porque bíblicamente no afecta al tema de la salvación y al tema de Jesucristo, que son el centro de nuestra catequesis. Sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Y quién es para vos Dios? Dios es una persona. Por tu relato se contradice, me pareciera que vos no crees en Dios. ¿Por qué? La ciencia. ¿Por qué parece que no creo en Dios? Por lo expuesto en todo tu relato, tu exposición que hiciste, parecía que no crees en Dios. A Dios, según Pablo, dice, lo aceptamos por fe, no por fe, no por vista, Pablo. Sí, efectivamente, y es lo que he dicho en todo mi relato, que justamente por la fe nosotros creemos en estas cosas, pero lo que sí, nuestra fe nunca puede ser irracional. Nuestra fe tiene que ser una fe inteligente, comprensible. Pero ahí vos sabés que hay un nivel cultural, que eso, por ejemplo, te referiste a la iglesia evangélica, que hay gente que no está preparada, que va a pasar eso todo por una cosa estructural, van a pasar 1000 años y la gente va a seguir creyendo en Dios. Bueno, yo no creo eso, yo creo que la gente siempre está preparada, siempre está. A veces cuando yo hago estas cosas y otras cosas, a lo mejor más jugadas teológicamente, me dicen, no digas estas cosas porque la gente no está preparada. Yo digo, ¿cuándo va a estar preparada? ¿Cuándo? ¿Quién la va a preparar? Seguramente yo ahora estoy preparando a la gente para que crea estas cosas. Así como le educaste vos, y se va a educar y van a aprender. Sí, pero estas cosas no las enseñan en la educación pública, así que esta o la aprendemos aquí nosotros, pero además la iglesia, por lo menos la iglesia católica, estas cosas que yo digo aquí y las que diré mañana y pasado, la iglesia católica las viene enseñando hace 200 años, y todavía hoy hay gente que la oye y se escandaliza, cosa que hace 200 años la viene enseñando la iglesia. Entonces, ¿cuándo vamos a estar preparados? Si seguimos pasando el tiempo, pasarán 500 años, vamos a decir, no, pero no estamos preparados. O sea, es un pretexto para no querer cambiar el corazón y la mente. Sí. Yo te quería preguntar, el teólogo, por ejemplo en tu caso, ¿sobre qué Biblias hacen los estudios? ¿Sobre las que el Vaticano aprueba, las que dice Milostan, o sea, sin obstáculo, o sobre qué? Bueno, los estudiosos, incluso católicos, no podemos usar las traducciones de Biblia. No podemos usar ninguna Biblia en castellano porque la Biblia no se escribió en castellano. La Biblia se escribió en hebreo y en griego. Entonces, cuando queremos saber qué dice el texto, tenemos que ir al texto original, al texto hebreo del Antiguo Testamento o al texto griego del Nuevo Testamento. Y ese es el texto oficial y único que está permitido para estudiar incluso los teólogos católicos. Los otros son traducciones que pueden tener errores. Ese texto no tiene errores porque es el original. Y en esos originales, ¿están, por ejemplo, los que escribió Felipe y no acepta el Vaticano? No, porque esos no se consideran libros inspirados.
Nosotros consideramos libros inspirados solamente los 73 que tenemos en la Biblia. Nosotros consideramos que son libros apócrifos y por lo tanto no forman parte de la palabra de Dios. O sea, vos cuando decís consideramos nosotros, ¿lo decís como católico? Sí, lo digo como católico. Ahora, una de las preguntas que uno se hace es, ¿quién ha decidido que algunos libros son inspirados y otros no? Porque usted me ha nombrado el Evangelio de Felipe y aquí ha nombrado apócrifos y hay muchos apócrifos. Y la gente erróneamente cree que ha sido el Papa o ha sido el obispo o ha sido la jerarquía lo que ha decidido. Y no, quien ha decidido qué libros son palabra de Dios y cuáles hay que dejarlo afuera es la gente. La gente ha ido rechazando el Evangelio de Felipe y muchos otros, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de Bartolomé, porque consideraban que tenían patrañas, la gente común. Y durante 400 años se escribieron apócrifos y durante 400 años se fueron decantando, y en el siglo V la Iglesia descubrió con sorpresa que en las comunidades religiosas se utilizaban únicamente estos 73. Entonces la Iglesia dijo, si la gente que tiene la inspiración del Espíritu ha rechazado estos evangelios y estos libros, los dejamos de lado y nos quedamos con estos 73. Así que quien decidió fueron ustedes, fueron los laicos, no fue la jerarquía. Última pregunta, y sí, usted una pregunta. Sí, se te iba a preguntar, no sé si tiene que ver con el género literario, pero el segundo relato de Génesis se llama que un relato yavista, porque habla de Yahvé. Sí. El primer relato, que es Eloísta. No es sacerdotal. Perdón, sacerdotal, sí. Lo llama Elohim a Dios, pero es un relato sacerdotal. Sí. Lo que pasa es que hoy esta teoría del yavista, el eloísta, el sacerdotal ha quedado ya, digamos, obsoleta, ya no se sostiene más que hubo estas 4 tradiciones. Hoy todo eso está en investigación y solamente se sostiene que hay un relato central que es el deuteronomista y con algunos complementos de otras tradiciones. Bueno, muchas gracias, son las 9:30, hemos dicho que 9:30 terminamos, mañana vamos a continuar y si quedan preguntas las podemos contestar mañana a las 8 con el tema sobre el origen del hombre y la vida.